Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Compartiendo lo que la palabra enseña, ¿verdad? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo es el único fundamento. El día de hoy ese va a ser el tema del que estaremos hablando, ¿verdad? Que Cristo Jesús es el único fundamento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? En Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18 al 25. En estas temporadas, ¿verdad? Que estamos viviendo, ¿verdad? Celebrando, ¿verdad? La Navidad, ¿verdad? ¿Cómo la conmemoramos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? La Navidad. Pues recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que Él hizo, ¿verdad? Por nosotros en la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? Había muchas tradiciones, ¿verdad? La cultura, ¿verdad? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo celebramos de diferente manera. Pero hoy en día, ¿verdad? Que tengo un entendimiento acerca de lo que la Escritura enseña, lo que la Biblia enseña, ya lo miro diferente, ¿verdad? Hoy en estas temporadas, en este tiempo, desde la manera, ¿verdad? Que la celebro, ¿verdad? Recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta Navidad. Lo recuerdo a Él, ¿verdad? Recuerdo lo que Él hizo por mí, ¿verdad? A este trapo de inmundicia, ¿verdad? Lo que Él hizo por mí, ¿verdad? En la cruz del Calvario, que me remedió, ¿verdad? De mis pecados, ¿verdad? De mis faltas. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de esta historia, ¿verdad? Esta simple historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que está en Mateo, en el capítulo 1, del versículo del 18 al 25. La Biblia dice así. La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a la luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Estamos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte, a bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, que tú te glorifiques, Padre, por medio de tu palabra, Señor, por medio de la escritura, Señor. Aquí en Mateo, en el capítulo 1, Padre, del versículo 18 al 25, Padre, dándote gracias, Señor, por darnos entendimiento y sabiduría, Padre, del verdadero, Padre, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Padre, del verdadero, Padre, fundamento, Señor. Te damos gracias por alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Pidiéndote, Señor, que también, Padre, alumbres el entendimiento, Padre, de todos aquellos, Padre, que estén escuchando tu palabra, Señor. De todos aquellos, Padre, que estén, Padre, escuchando lo que tu Espíritu quiere decirnos por medio de tu palabra, Señor, aquí en Mateo, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por tocar los corazones, por abrir el entendimiento, Señor, para que tú te glorifiques, Señor. Y Padre, para que te demos a ti la gloria, Padre, y solamente a ti, Padre, por sí solo, Señor, que tú te glorifiques. Padre, te doy gracias, Señor, por todo, Padre, lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y Padre, que de todo esto, que de esta historia, Padre, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que tú toques el corazón y que tú incrementes la fe,
para que alguien más diga qué es lo que debo hacer para ser salvo, todo para la gloria de tu nombre. Padre, yo me hago un lado para que tú te glorifiques, Señor. Yo me hago un lado, Padre, con mis opiniones, Señor. Yo me a un lado, Señor, con mis tradiciones, mi cultura, Señor. Y me enfoco, Padre, en lo que tú quieres decirnos, en lo que tú ya nos has dicho por medio de la Escritura. Y tú glorifícate, Señor, en esta hora. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En mi niñez, ¿verdad? Como les dije al principio, ¿verdad? Oía diferentes historias, oía diferentes argumentos acerca, ¿verdad?, de la Navidad. Y también, ¿verdad?, escuchaba y miraba ciertos conflictos, ¿verdad?, acerca de la Navidad y el nacimiento, ¿verdad? Unos decían que era de esta manera, otros decían que era de la otra. Entonces yo crecí, ¿verdad?, así, ¿verdad?, con ese entendimiento. La gente, ¿verdad?, a veces sugería o demandaba, ¿verdad?, que Jesús es solamente uno de muchos posibles caminos, ¿verdad?, hacia Dios. La gente decía que había otros caminos, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad? Entonces era lo que sugería o demandaba la gente, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad?, mediante la Escritura, mediante lo que acabo de leer, ¿verdad?, la naturaleza única de Jesús no acepta este tipo de conclusiones, no acepta este tipo de tradiciones o culturas, ¿verdad? No lo acepta, ¿verdad? La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que acabamos de leer aquí en Mateo, ¿verdad? Entonces lo que miramos aquí en Mateo es, en la palabra de Dios, es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha declarado a nosotros que no hay otro camino. No hay otro camino, el único camino es nuestro Señor Jesucristo. La misma Biblia, ¿verdad?, dice y nos enseña en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. En Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, nosotros miramos cuando Tomás dudaba, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo y ponía en duda el señorío, ¿verdad?, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo miramos en la Escritura, ¿verdad? Y aquí mismo en la Escritura, ¿verdad?, también miramos, ¿verdad?, Eh, lo que la palabra dice, ¿verdad? Dice que estando desposada, ¿verdad?, María la Virgen, ¿verdad?, estando ella desposada, ¿verdad?, antes de que se juntase con José, dice la Biblia aquí, ¿verdad?, que había concebido, ¿verdad?, del Espíritu Santo antes de que se juntase con José. Había concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice que como José era justo, ¿verdad?, y no quería infamarla, dice que él la quería dejar en secreto. Pero pensando en esto, ¿verdad?, he aquí, dice la Biblia, que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, ¿verdad?, José, hijo de David, no temas que en ella es no temas, porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién era? ¿De quién iba a concebir la Virgen María? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, misma María, ¿verdad?, en Lucas, en el capítulo 1, ¿verdad?, en el versículo del el 46 y el 47, ella misma dice esto, la Virgen María. Entonces María dijo en Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 y el 47, dice la Biblia: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, dice, mi Salvador. Entonces aquí nos damos cuenta que misma la Virgen María, ¿verdad?, le dice, ¿verdad?, en Dios mi Salvador, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Isaías le dijo al pueblo de Israel que el divino infante
era la única esperanza para Israel. Isaías se los dijo en Isaías en el capítulo 9, en el versículo 6 del versículo 7. Él les dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y les dijo Isaías, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, dice, hará esto. Entonces, ¿quién lo hizo? Jehová de los ejércitos, Dios mismo, ¿verdad? Del Altísimo, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue como María, ¿verdad? Iba a concebir, ¿verdad? Al Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el único que creó el universo y hizo algo imposible, entró en el vientre de la Virgen en orden de, entró en el vientre de la Virgen en orden de ser un hombre para conquistar y encarar las mismas dificultades y tentaciones que nosotros encaramos. ¿Verdad? Claro que sí, ¿verdad? Porque fue Dios mismo, ¿verdad? El que se encarnó en la Virgen María. El que se encarnó, ¿verdad? Era Dios, ¿verdad? Era Dios mismo, ¿verdad? Era Dios mismo, porque la Biblia dice en Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 14, y aquel verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verdadero mensaje, ¿verdad? De la Navidad, el verdadero mensaje, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Es que Dios, ¿verdad? Vino a ser humano en orden para venir a la tierra y podernos rescatar y redimir a nosotros de nuestros pecados y de la muerte eterna. El santo, el sin pecado, el sin mancha, el perfecto, muriendo por el imperfecto en la cruz del Calvario. El único hombre en toda la historia de la humanidad que ha vivido una vida santa, murió una horrenda y criminal muerte para poder satisfacer la justicia de Dios por mí y por cada uno de ustedes. Entonces no hay alguna cantidad de buenas obras o títulos o de riqueza o de fama que pueda manejar o pueda administrar nuestra maldad, nuestros deseos, ¿verdad? De pecaminosos, ¿verdad? Para poder nosotros recibir el perdón de pecados. No hay ninguna otra manera, solamente es mediante nuestro Señor Jesucristo. Podemos recibir el perdón de pecados cuando creemos en Él, ¿verdad? Cuando confesamos nuestros pecados, que nos arrepentemos y creemos en Él. Es de la única manera que nuestros pecados pueden ser perdonados. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él nos reviste de su justicia cuando nosotros lo aceptamos a Él. Entonces Dios mira la justicia, ¿verdad? De Cristo Jesús en nosotros cuando ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y claro que sí, porque en el ser humano desesperadamente hay algo dentro de él que necesita, ¿verdad? Algo que necesita una esperanza. Y la única esperanza, ¿verdad? Es Cristo Jesús, y es Cristo Jesús por sí solo. Dentro del corazón del ser humano hay un lamento, hay un llorar, hay una gran voz, ¿verdad? Que necesita perdón, ¿verdad? Que necesitamos ese perdón. Pero todavía así el ser humano no cree en nuestro Señor Jesucristo. Todavía así el ser humano rechaza, ¿verdad? Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El ser humano, ¿verdad? Cree que puede
puede proveer por sí mismo, por sí solo, el perdón de sus pecados. Y quieren forjar su propio camino basado en sus propias creencias, basado en sus propias culturas, en sus propias tradiciones, en su propia religión, ¿verdad? Basados en su propio sistema, ¿verdad? En sus propias reglas de tradiciones, ¿verdad? De cultura, de religiosidad. Y no se han dado cuenta de una cosa. No se han dado cuenta que el pecado les está previniendo, ¿verdad? Los está cerrando los ojos para no poder querer y abrazar la verdad que Cristo Jesús ha traído a nuestra vida, que Él es el único plan y el único fundamento para la salvación de la humanidad. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cada año que celebramos la Navidad, nos apunta a la única verdad de nuestra redención, que solamente puede ser mediante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que solamente puede ser mediante Cristo Jesús, sin pecado, sin mancha, santo, hasta la muerte. Solamente Él puede hacer esto, ¿verdad? Porque Él fue sin pecado, Él fue sin mancha, Él puso su vida por nosotros, Él murió por nosotros y resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, pero solamente es mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada año reflexionamos en la historia, ¿verdad? Esta simple historia aquí en Mateo, ¿verdad? Acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que cada año celebramos en este tiempo, la Navidad. En este tiempo reflexiona y pídele a Dios que te dé una fresca, ¿verdad?, perspectiva en su maravilloso milagro, en la expresión de Dios, ¿verdad?, de amor, con la provisión, ¿verdad?, de salvación para el mundo, cuando envió a su Hijo Cristo Jesús. Dale gracias a Dios, ¿verdad?, por enviar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados y por nuestra salvación, que nos ha ofrecido, ¿verdad?, mediante poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos tiempos, ¿verdad?, en diciembre, ¿verdad?, que celebramos la Navidad, estos tiempos, ¿verdad?, que conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pregúntate a sí mismo, ¿cómo puedo yo responderle a Jesús? A Jesús, ¿verdad?, que lo dio todo por mí ahí en la cruz. ¿Cómo puedo yo responderle? A Él, ¿verdad?, que estuvo dispuesto a venir a este mundo, ¿verdad?, como niño y nacer en un establo, ¿verdad?, para poder alcanzarte a ti y a mí. Aquel, ¿verdad?, que dejó el cielo, por una vida, ¿verdad?, llena de humillación, que dejó el cielo, ¿verdad?, por morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que cuando yo y tú, ¿verdad?, creamos en el corazón, ¿verdad?, podamos tener reconciliación con Dios, ¿verdad? Para que cuando pongamos la fe en Él, ¿verdad?, nos hayamos reconciliado con Dios, ¿verdad?, y podamos tener comunión con Dios, ¿verdad?, por lo que Él hizo ahí en la cruz. Que ahí en la cruz era Dios mismo el que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es por eso que hoy en día te puedo compartir esta historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos lo ha encargado, ¿verdad?, que compartamos la palabra de reconciliación, que compartamos el nacimiento, la vida
la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Y regocíjate que Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario sobre la muerte, en su resurrección. Y gracias a Cristo, cuando ponemos la fe en Él y creemos en Él en nuestro corazón, gracias a Él, algún día viviremos con Él en el cielo por eternidad. Entonces en estos tiempos, ¿verdad?, en esta temporada de diciembre, reflexiona en esta simple historia, ¿verdad?, que Mateo nos comparte en el capítulo 1 del versículo 18 al 25, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y reflexiona. Porque Cristo Jesús es el príncipe de paz. Y sin el príncipe de paz nada podemos hacer. Sin el príncipe de paz, si no gobierna en nuestros corazones o en nuestras mentes, pues no podemos tener paz. No puede haber paz en nuestros hogares. No puede haber paz, ¿verdad?, en nuestra comunión con nuestros amigos. No puede haber paz, ¿verdad?, si no nos sometemos al gobierno, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Si no nos sometemos al gobierno de este príncipe de paz que es Cristo Jesús. No puede haber paz tampoco en nuestras familias si no nos sometemos, ¿verdad?, a Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de paz. No puede haber paz en cualquier parte del mundo si el príncipe de paz no gobierna supremamente en cada nación. Tiene que gobernar supremamente Cristo Jesús en todos aquellos que gobiernan, en todos aquellos, ¿verdad?, que gobiernan las naciones, para que pueda haber paz. Solamente es mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede traer esa paz a nuestro corazón. No como la que el mundo da, sino como la que Él da. Que tenemos paz para con Dios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos ha reconciliado con Dios. Aquí te dejo con esta parte de la Escritura. Porque de la única manera que podamos entender, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es mediante la palabra de Dios. Aquí te dejo con esta parte de la Escritura que está en Romanos en el capítulo 8, del versículo 6 al 8. La Biblia dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Deja en esta temporada de Navidad, dale tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Entabla una relación con Él, con nuestro Señor Jesucristo, y reflexiona. Y deja que Cristo Jesús, como dice Isaías, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz, gobierne con suprema autoridad tu vida. Amén. Dios te bendiga. Amén.